Buenas tardes, Joseph. Ok, buenas tardes. Por favor, me confirma si dos cosas, si se ve la pantalla y si se escucha bien. Excelente, se ve la pantalla y escuchamos su voz. Bueno, perfecto. Les agradezco a todos los organizadores de este congreso y pues también a los que organizaron el mismo y tuvieron bien invitarme nuevamente. El año pasado estuvimos en Chontales. Pues Claro hombre, qué que lástima sí, que esta vez no se puede hacer. Pero es un gusto para nosotros poder contar con su participación también. sí, así que, bien, me toca una hora bastante difícil porque me imagino que fueron a almorzar y ahora les va a dar sueño. Así es, y Bien, también queremos cumplir con el tiempo porque así tenemos mismo. aquí un programa y entonces Joseph le Voy pedimos a, que se pueda ajustar en un tiempo de 40 minutos. así mismo es. Entonces, sin más, pues vamos a iniciar esta Ok, plática que me pidió. pues nos están informando, Joseph, disculpe, que Ujú. ya ahorita en esta ponencia solo usted estaría, entonces pues queda tiempo libre, pero ahí pues tomando las No, no. consideraciones porque vamos a tener un periodo de pregunta y respuesta. Ok, voy a ajustarme al tiempo que son los 40 minutos y pues la idea es platicar y abordar algunas cuestiones al respecto. Así que gracias. Voy a iniciar dándole las gracias a Dios y a todos ustedes pues que han tenido a bien invitarme para platicar un poco sobre el bienestar animal y las implicaciones que ello tiene en la producción, la calidad de la carne y la leche en bovinos. Este tema es bastante complejo porque es muy abarcador y traté de tocar algunos puntos que consideraban que eran los más importantes y dentro de los cuales desarrollamos nuestras líneas de investigación. Así que vamos a iniciar. El objetivo de esto es que podamos abordar algunas implicaciones del bienestar animal en la producción, calidad de carne y leche en bovinos. Pues en las pláticas anteriores algo se habló al respecto de esto. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más en algunas cosas que creemos que son importantes. Dentro de ello, hablaremos de los desafíos que existen y en esa misma línea, hablar de lo del bienestar animal, los conceptos que se tienen, las razones por el cual debemos estar comprometidos con la promoción del bienestar animal, la relación humano-animal, que es uno de los factores que más impactan el bienestar, y todo lo que tiene que ver del bienestar con respecto a la parte productiva, tanto en carne como en bovinos de leche. Eh, Solo para tener una referencia, acá nosotros pues trabajamos en una universidad donde, si ustedes se fijan, las condiciones son bastante complejas porque estamos a 26 metros sobre el nivel del mar. Entonces, desarrollamos nuestras investigaciones vacas cruzadas y en eso pues trabajamos. Si se fijan las condiciones pues son bastante similares. Acá pues tenemos particularidades de tener algunas variaciones con respecto a las zonas más altas donde hay una mejor vegetación y por lo tanto unas mejores praderas y eso ayuda mucho al tema de la producción. Bien, en los desafíos que nosotros tenemos y que Nicaragua y todos tenemos para ahora mismo, es que, bueno, ya el 2050, antes se hablaba para el 2050, ya está muy cerca. Estamos a la vuelta de la esquina del 2050 y se espera que la población mundial alcance casi los 10 mil millones de habitantes. ¿Eh? Y para el 2100 se estima que ya seamos 11 mil millones de habitantes. La gran pregunta es cómo vamos a alimentar a esa población creciente, ¿eh? Si cada vez el recurso que tenemos disponible, que se llama suelo, está más agotado, cada vez tenemos menores recursos para cultivar y para trabajar y
también tenemos una gran limitante, que nuestra pecuaria no es tan eficiente. Entonces, tal vez con menos producimos más, siendo más eficientes. Y hay una gran demanda para alimentar a esa población creciente, tanto de carne como de leche, que son una de lo que nos ofrece pues una proteína de excelente calidad. Hoy en día se habla mucho de lo que es la ganadería sostenible, y eso pues va a ser así y va a continuar siendo así. De los consumidores que quieren la parte ambiental y lógicamente el bienestar de los animales. Entonces, en ese sentido, la trazabilidad juega un papel importantísimo, y el bienestar. Todo ello buscando mayor productividad. Entonces, esos reportes de la FAO pues son reales, y cada vez nos acercamos más, cada vez tenemos más problemas, y hoy lo de la pandemia pues lógicamente que potencia aún más esto. Sin embargo, la necesidad de alimentos cada vez va a ser más creciente, y nosotros tenemos que prepararnos y ver en qué podemos aportar. Bien. Que en muchos Europa y por allá, por la reportera, donde publican los primeros, las primeras señalamientos con respecto al bienestar animal, producto de un movimiento social por una preocupación que había con respecto al manejo de los animales. Y en el 65 un comité Bramble se reúne para ver algunas disposiciones que se pudieran tomar al respecto, y en la década del 92 se crean pues bajo el Consejo de Bienestar Animal las 5 libertades o necesidades que por ahí uno escucha, que las necesidades de los animales, injurias y enfermedades, y libre de miedo y de estrés. Sin embargo, esto ha sido muy cuestionado, porque imagínense, todas dicen libre, y es mentira que todas se pueden cumplir en un 100%. De hecho, esa libertad de todos estos ítems que se muestran allí no son los ideales, y por eso es que hoy se toma un concepto más global. Entonces ahí podemos platicar un poco de lo que es el One Welfare, y de hecho está muy relacionado con el concepto. Joseph, ¿nos escuchas? Se está interrumpiendo. Entonces, no solamente por el bienestar animal, sino y garantizar la seguridad alimentaria, lógicamente con el interés de aumentar la productividad de nuestro sector. Como yo les decía al inicio, o sea, esas libertades de las que se han venido hablando son muy cuestionadas, y hoy en día se trabaja un poco más con el modelo de los 5 dominios que fue propuesto por este investigador de Australia, de Nueva Zelanda, si mal no me falla la memoria, en el 94. Doctor David Mellor, y los 4 primeros obedecen a dominios físicos, que en el primero habla de la nutrición, del ambiente, de la salud, y hoy en día se tiene contemplado la parte de interacciones de comportamiento entre humanos y animales. Esto ha sido publicado recientemente,
y así se denomina el cuarto dominio. Todos estos dominios físicos van a estar afectando la parte mental. O sea, el estado mental hoy en día está muy comprobado científicamente que pues los animales son seres sintientes, sienten miedo, sed, hambre, ansiedad, dolor, angustia, injurias y todo lo demás. Entonces este modelo hoy en día ha tenido muchas modificaciones. Si ustedes ven aquí, desde el 94 vienen haciéndose actualizaciones. La evidencia científica que se tiene hasta la fecha. Bueno, hay razones para que nos preocupemos con ello, porque primero que todo es una responsabilidad nuestra velar por el bienestar de los animales. Otra repercusión que tiene es en la parte económica. Y podemos ver, por ejemplo, que se tienen algunas pérdidas económicas por algunos temas que vamos a ver más adelante de manejo, la presión de la sociedad, o sea, los consumidores cada vez les interesa más esto, y por ahí para acceder a mercados también cada vez se exige más lo que es el bienestar animal, y además que existen nuevos conceptos, como les decía, el One Welfare, muy relacionado y muy de la mano con lo que es una sola salud, que contempla Bueno, y no todos los que Joseph, se ha interrumpido tu comunicación. que son muy importantes y que tienen un peso tremendo en lo que es el bienestar, no solamente de los animales, sino de los humanos. Y en relación a esto, hoy en día, como les decía, hay un concepto que se llama la relación humano-animal, y es más o menos la distancia o relación que hay entre los animales y los humanos. El tema es que eso, cuando esos manejos por parte nuestra hacia los animales son negativos, o sea, a través de algunos manejos agresivos o aversivos, se compromete o entramos en un componente de miedo y estrés para el animal. Eso está bien documentado, y también
hay un tema de que el animal pues muestra algunos comportamientos indeseables, aumentan la reactividad o el temperamento de ellos, o sea, son animales mucho más agresivos por causas del manejo y en consecuencia se compromete el bienestar animal. Y todo eso, todo ese estrés que se genera, afecta la eficiencia productiva y también la eficiencia reproductiva. Entonces, a continuación les voy a mostrar unos trabajos que han hecho la Universidad de Texas A&M, indicando en esa misma línea de pensamiento el impacto que tiene el temperamento dentro de la eficiencia productiva en el sistema de vaca ternera. Fíjense ustedes que el 25% de los rebaños en regiones tropicales y subtropicales presentan temperamento agresivo. Y eso es así porque nosotros tenemos ganado cebuino y no quiere decir que no podamos mejorar ese temperamento. Las tasas de preñez al primer servicio son 17% más bajas en animales que son más temperamentales con respecto a animales que son menos agresivos. Esos animales que son más temperamentales tienen un mayor chance de perder preñez y a su vez son menos eficientes porque destetan ternero un menor porcentaje y destetan terneros más leves o más livianos. No solamente eso, sino que esos animales que son más reactivos generan un retorno económico en $56 menos por vaca. Entonces, la industria norteamericana indica que si ellos hacen selección por temperamento, pudieran aumentar los ingresos bajo esos señalamientos que he hecho en 1.5 billones de dólares. Entonces, el impacto que esto tiene en la industria de la ganadería de cría es tremendo. O sea, son muchos kilos de animales que se dejan de percibir por condiciones de las que les he mencionado. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos un trabajo el año pasado en colaboración con los tesistas y este trabajo fue presentado en el segundo Congreso Latinoamericano de Comportamiento y Bienestar Animal la semana pasada. Y fue denominado el efecto de la estimulación táctil sobre la reactividad y desempeño en terneros recién nacidos de raza Brahman. Este trabajo lo hicimos pues porque al igual que en Nicaragua, yo creo que nosotros tenemos un sistema bastante similar. La principal actividad nuestra es la cría de ganado y cebuino y en este caso Brahman. Es la principal y dentro de ese sistema la producción de becerros es la principal fuente de ingreso. Sin embargo, cuando esos animales nacen, o sea, estos becerros, el primer contacto que tienen muchas veces no es positivo con el humano. Si no es para un tatuaje, una marca o algo negativo, eso genera pues muchas veces problemas de enfermedades, problemas de accidentes e inclusive hasta la muerte del animal por el estrés que se causa al momento del nacimiento. Entonces nosotros creímos que ya habían algunos trabajos donde se había hecho algún tipo de estimulación táctil o masajeado de las becerras, en este caso ese estudio fue hecho en Brasil, con terneras de leche, y en esos trabajos ellos pudieron reducir el miedo de los animales a las personas a través de esos vínculos positivos. Y también se mejoraron las condiciones de bienestar de los animales. Entonces, en esa misma línea de pensamiento pensábamos que hacer esto en terneros Brahman podría ser una alternativa, ya que aprovechando esa ventana de tiempo al momento que se hace una cura de ombligo, que se hace el tatuaje o que se le coloca algún medicamento al ternero. Entonces quisimos evaluar el efecto que tenía la estimulación táctil, o sea, a través de un masaje corto de 8 minutos sobre el temperamento de terneros Brahman. Y acá
como les muestro en la imagen, pues esas fueron las vacas, todos animales, 120 terneros recién nacidos Brahma, con pesos muy homogéneos, en un sistema de manejo de pastoreo rotacional. Y la intención era mejorar ese temperamento de los animales, porque ya se ha demostrado científicamente el impacto que eso tiene dentro del sistema. O sea, animales que son más temperamentales, son animales que pasan menos tiempo pastoreando, tienen baja ingesta de materia seca y por lo tanto no ganan peso. Y esos animales son los que restan ganancias al momento de la venta porque son destetados con menos peso, e inclusive cuando llegan al sacrificio las canales el rendimiento en canales es mucho más bajo. Y dividimos a los grupos en uno que recibió la estimulación táctil, como lo ven aquí, o sea, el masajeo, durante 8 minutos solamente, durante las primeras horas de vida, y un grupo que no le hicimos nada. Y nosotros evaluamos el temperamento de ellos a través de un score de 5 puntos, es decir, que a la medida que el animal se movía más, pues eran considerados como más agresivos, más temperamentales. Aquí está el lote de becerros ya destetados. Y vean que no hubo mayor impacto aquí sí se me movió un poco el slide. No hubo un efecto positivo de esa estimulación táctil. Pudimos aumentar el porcentaje de animales con temperamento adecuado, y cosa que no ocurrió así con el grupo control. Es decir, que estos resultados proveen evidencia de que la estimulación táctil tenía un efecto positivo en mejorar el temperamento de los animales. No hubo diferencias en los pesos. Fíjense ustedes que destetamos terneros con pesos promedios al destete de 160 kilos. Y esta es la condición nuestra. Ojalá nosotros aumentáramos ese peso al destete de los terneros, porque la eficiencia productiva de nuestro sistema se mide por la cantidad de kilos de cerro destetado, y ahí uno podría evaluar la eficiencia de la vaca pesando la vaca también para ver el porcentaje de destete. Pero lo cierto es que bajo estas condiciones pues no hubo un efecto sobre las condiciones de índices esotécnicos como el peso ajustado al destete. Lo que sí vimos es que animales que son más temperamentales, o sea, el score 5 de 3 hacia 5 son animales que son muy agresivos. Entonces, estos es necesario animales que nosotros nos enfoquemos peso, en ¿por qué producimos comparado rumiantes? con los animales La producción de bovinos a nivel y el peso nacional como a nivel internacional. Es mayor. La ciencia nos dice que a nivel mundial existen 2 billones de rumiantes disponibles para mejorar estudio que hicimos la nutrición animal. Ya que tenía la habituación a la interacción humana, lo hicimos en terneras cimbra de 3 meses de edad, muy homogéneos los grupos. Entonces nosotros quisimos que los animales recibieran una habituación a través de manejos positivos con el humano, para que no nos vieran como una amenaza, sino como algo positivo. O sea, y para ello usamos un tipo de habituación en 9 terneras por tratamiento, y evaluamos lo mismo, el temperamento. Fíjense ustedes que lo evaluamos con el mismo score y en el brete de contención. Y habían animales que, pues es normal esto, la naturaleza de los animales es esa, ellos nos perciben a nosotros como presa, como depredador, perdón, y ellos son presa. Entonces, fuimos viendo cómo mejorábamos esas condiciones de los animales, porque no queremos tener animales agresivos en la finca, porque hay mayor riesgo, mayor chance de accidente, se desempeñan de menor forma comparado con animales que son más, que una vez que ellos los menos agresivos. Y efectivamente pudimos reducir en esos animales que habían recibido la habituación a la interacción humana, se pudo reducir. Quiero para terminar que agradecerle, no puedo dejar de agradecerle a mi padre y al doctor Iván Ledic, que fueron los que me dieron el impulso para comenzar en esta labor, y que gracias a ellos estamos por acá hoy en día, y a mis hijos, que son la continuidad y el futuro
también acá nosotros vimos algo muy interesante, que es que, y eso se sabe, animales que son más agresivos, o sea, más temperamentales, tienen una frecuencia cardíaca más elevada, y comparado con los animales que están por más haberme brindado la tranquilos. oportunidad Y lo de mismo cansarlos pasa con para este el montón peso, de historias. Muchas peso gracias. como en kilos. Acá, si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, los animales que son entre 1 y 3 son terneras que son menos agresivas y pesan mucho más que animales que son más agresivos. Eso desde el punto de vista de manejo. Ahora vamos a ver algunas implicaciones que tiene el bienestar animal sobre la producción de carne. Esto es imágenes de los frigoríficos, de los mataderos, donde llegan canales en este estado. Y si ustedes se fijan, esos puntos encerrados ahí en el círculo azul, es producto de hematomas, de contusiones, y se generan estos cortes oscuros que ven ahí, y eso en muchos casos es castigado y se resta ese porcentaje que en muchos casos, en varios países, vamos a ver que las lesiones que se causan por mal manejo a la hora del embarque en los animales causan esto, el uso de la garrocha, por ejemplo, aquí el golpe con algunas instalaciones que no son las adecuadas ocasionan esto, y vamos a ver las implicaciones que eso tiene en el dinero al final. Me está honrando con esta invitación ¿Cuánta plata para queda en el compartir con bolsillo? ustedes lo que hemos hecho en Varios Ganado Criollo. países tienen este problema, nosotros Sincera también. y honestamente Lo que tenemos sí, que muchas veces como no lo 10 años. contabilizamos y ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, aquí en estos estudios que se han hecho, y que esto es un slide cedido por un amigo que hace su doctorado en Brasil, Javier, se ve como en varios países, y acá vamos a hacer énfasis en Australia, por ejemplo, donde se penaliza al productor con multas o sanciones por las canales que presenten este tipo de problemas por manejo. Eso se le resta del peso. Entonces eso oscila, fíjense ustedes, en 0.45 kilos por pérdidas anuales. Ese 0.45 kilos por canal anualmente les representa a ellos 36 millones anuales. En Estados Unidos, esas carnes con cortes oscuros es de $30 por cada 100 libras de peso en la canal. Cuando uno hace la valoración económica, eso representa una pérdida aproximadamente de 165 millones de dólares. Y en Canadá, acá también representa pérdidas de 1.4 millones de dólares. Entonces, si se fijan ustedes, aquí hay los porcentajes de pérdida por la incidencia de cortes oscuros en las canales, productos de malos manejos. Fíjense ustedes, varios países, algunos tienen más o menos, pero aquí, en el caso de Etiopía, fíjense ustedes, el 30% de las canales tienen esos cortes oscuros. Entonces, hay factores como estos y otros más que influyen en la calidad de la carne. Lo importante de esto es reducir el estrés de los animales durante la rutina de manejo previo al embarque, y no solamente a ese momento, sino desde el nacimiento. Todas las etapas son importantes. Lo cierto es que acá al final, ya cuando tenemos toros o novillos que ya están aptos para el sacrificio o venta al matadero, muchas veces nos equivocamos en algunos manejos y eso nos cuesta dinero. Entonces, esas contusiones o cortes oscuros que se generan por accidentes aumentan las contusiones en la carcasa y genera pérdidas económicas. Aquí hay un estudio que se hizo el año pasado y está publicado, donde evalúan las condiciones de manejo en la finca a la hora del embarque. Y se ve, y ellos, por ejemplo, aquí lo hicieron en varios animales. Fíjense ustedes que evaluaron más de 3.000, hicieron más de 3.000, casi 3.400 evaluaciones. Y vean ustedes que el manejo bueno y regular tiene menor riesgo de tener lesiones en las canales, comparado con
el manejo malo, pues, que ya nosotros sabemos cuáles son. Fíjense ustedes que representa casi un 40% de lesiones en algunos lugares de las canales. Y eso es restado, porque esos cortes no se venden y tienen implicaciones en las características de la carne. Acá vemos que hay pues varios investigadores que trabajan en estas líneas y se indica que el estado de una canal, o sea, una carcasa, es el reflejo del el manejo que el animal recibió previo o durante la vida. Entonces, eso va a afectarnos características de la carne como el color, el sabor, la terneza, el valor nutricional, la seguridad y la apariencia de la carne. Hay manejos inadecuados como el embarque, al momento del embarque, el uso del bastón eléctrico de forma inadecuada, no quiere decir que no se puede usar, sino usarlo como corresponde. El maltrato, fíjense ustedes, una imagen bastante grosera, diría yo, pero es condiciones reales de lo que pasa en la finca. Todo esto se pierde y se lo descuentan a usted. No es que no se lo descuenten, eso se lo descuentan, la cosa que muchas veces no nos damos cuenta. Y problemas de infraestructura también y manejo, lógicamente. Bueno, a nivel mundial, en esta situación, si uno hace y evalúa las incidencias de lesiones en países como los de acá, de Latinoamérica, veamos como Colombia tiene un porcentaje de incidencia de lesiones en las canales alto de 37, México de 81, Chile de 21, Estados Unidos 46, y así seguimos mencionando acá otros continentes como Sudáfrica 45, 61%, Brasil 64, 45, en hembras y en machos, es alto. Entonces, por ejemplo, acá se han hecho algunos estudios en Norteamérica y las multas por hematomas oscilan entre 1.34 dólares de pérdidas por animal. En Uruguay, las pérdidas por lesiones de ese tipo representan 899 gramos por animal. Los sacrificios por año, bueno, son de 2.5 millones de cabezas, y es decir que están desperdiciando casi 2 millones de toneladas de carne de alta calidad, porque Uruguay produce carne de calidad, y eso lo sabemos. Pero por condiciones de estas que he mencionado y problemas de manejo, se desperdician 2 millones de toneladas de carne. Ahora, si nosotros vemos la necesidad que hay y que va a haber de producción de alimentos, pues imagínense cuántas personas no se alimentan con 2 millones de toneladas de carne, o cuántos asados dejamos de hacer. Entonces, las interacciones positivas entre humanos y animales van a tener implicaciones positivas en la mansedumbre de los animales, en reducir la reactividad, lo que facilita el manejo, en implicaciones de bienestar animal, en la seguridad alimentaria y en las ganancias, en el desempeño pues, de los animales medido a través de la ganancia de peso. Voy a irme a platicar un poco de lo que es el bienestar animal en la cadena de producción de leche y las implicaciones que ello tiene. Y si uno diría, bueno, ¿cuál etapa es la más importante? Bueno, todas son importantes. Debemos garantizar el bienestar del animal, del humano y de todo. O sea, es un solo bienestar, pero desde la mirada del animal, todas las etapas son importantes. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una transferencia de embriones, una inseminación artificial, desde ahí parte todo. O sea, desde que es un embrión, todo tipo de estrés que se genere ahí va a tener implicaciones en pérdidas embrionarias, menores tasas de preñez, por lo tanto se afecta la eficiencia productiva. En la etapa de feto, cualquier restricción nutricional que haya, y hoy en día se habla mucho de lo que es la programación fetal, va a tener implicaciones, y todo eso, todas estas etapas van restando al final kilos de leche, que es lo que al final interesa. Aquí hay una revisión del año, de este año, de julio, de un journal,
donde se indica que el estrés estacional, por ejemplo, en las vacas lecheras, tiene implicaciones no solamente en las vacas, sino en las hijas también. Es decir, que cualquier estrés que afecte el bienestar de esa vaca que está gestante, no solamente va a afectar su producción, sino el futuro desempeño de esa ternera que está ahí dentro en el vientre. Y al respecto se indica que ese estrés, por ejemplo, por calor, porque hay muchos estrés, afecta negativamente la productividad y la salud de la cría, afecta el ambiente uterino, hay una depresión del sistema inmunológico, esas terneras nacen con problemas de inmunidad, cualquier problema que haya con una garrapata la va a afectar en mayor grado, y pues todo eso se va a ver comprometido, inclusive el estrés por calor intrauterino también altera algunas partes ya genéticas a través de algunos procesos epigenéticos, pero no me voy a detener a hablar de eso. Y bien, partiendo por el calostro, que es un problema que todavía, y mucho se habla del calostro, y todavía tenemos deficiencias. Y el hacerlo bien, no solamente va a tener implicaciones en el sistema inmunológico de la becerra, sino que varias investigaciones, y esta en especial, indican que cuando usted da un calostro de buena calidad en el tiempo adecuado y suficiente, eso se traduce, por ejemplo, en mayores producciones de leche cuando esa becerra llegue a ser una vaca en lactancia. Y aquí en este estudio de FIBER, si mal no recuerdo, ellos indican que los animales que fueron bien calostreados y que tomaron 4 litros de calostro de buena calidad en las primeras horas de vida produjeron 3.000, esto está en libras, produjeron mucho más libras de leche comparados con las que solamente tomaron 2 litros. Eso está muy relacionado con el tema de el bienestar que tiene esa becerra, va a tener una mejor salud, un mejor desempeño, y cuando lleguen a ser futuras madres, se van a desempeñar mucho más, es decir, que van a producir 1.000 kilos más de leche en su primera lactancia, en la segunda lactancia, perdón. Acá nosotros hicimos, con esas preocupaciones que se tienen en el bienestar animal, hicimos un trabajo donde queríamos ver algunos efectos que se tenían del suministrar dietas líquidas en terneras recién nacidas, y quisimos romper un esquema tradicional que es dar 4 litros durante 8 semanas, y este trabajo lo hicimos con Miguel Castillo, que creo que ayer pues tuvo una plática con ustedes. Nosotros ofertamos una dieta líquida de forma escalonada, y eso ayudó tremendamente en mejorar el consumo de concentrado en las semanas de vida durante el predestete. Fíjense ustedes cómo el consumo de concentrado aquí va aumentando en la ternera, y eso es lo que buscamos, que ojalá consuman 1 kilo a las 8 semanas para destetarla. Y ese aumento exponencial a medida que disminuíamos los volúmenes de leche, pues es lo ideal. ¿Qué pasa cuando nosotros damos dieta líquida de forma constante, y en este caso aquí damos 6 litros de leche? La ternera se llena y no consume sólido. Y si no consume sólido, alimento sólido, pues el desarrollo ruminal va a ser pobre. Y nosotros necesitamos que esa ternera consuma concentrado y la leche de calidad para que tengan buenas ganancias de peso. Fíjense ustedes aquí, el peso de ella fue muy superior en los programas de alimentación intensivo con respecto al programa donde dábamos 6 litros, y esas terneras lo que interesa es que se desteten con mayores pesos, y eso pasó cuando nosotros dimos esas dietas líquidas de esa forma. Al final, pues, esos sistemas de alimentación que obedecen y están en función del comportamiento biológico del animal y del bienestar, tuvieron un menor costo, y
Si ustedes se fijan, dimos menos leche con ese programa que nosotros proponíamos. Entonces, el animal se desempeña mejor, gana más peso, cuesta menos al productor y el retorno es mayor. ¿Y por qué es importante que las terneras ganen, ojalá, la mayor cantidad de peso durante esa fase previa al destete? Bueno, aquí hay un estudio, bastante se había hecho ya en estudios en condiciones totalmente diferentes a las nuestras. Bueno, en Brasil quisieron ver si las terneras que ganaban más peso eran más productoras, y eso pasó así en una cantidad importante de primíparas. Vean ustedes aquí que los animales que ganan, fíjense, los que ganaban menos de 800 gramos, esos nada más producían 8.813 kilos de leche. Entre más ganaban, entre más gramos por día ganaban las becerras, más producían. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es importante porque no solamente ya se ve la parte de la ganancia diaria de peso, sino el impacto que eso tiene en la futura lactancia. Y por eso es que se proponen estos sistemas de alimentación con dietas líquidas con orden creciente decreciente, no de forma constante. Y el esquema tradicional que teníamos de 4 litros, con ese esquema las terneras no ganan más de 500 gramos al día. Por eso es que tenemos el problema de que las edades al primer parto de nuestras novillas son por allá los 48 meses, en el mejor de los casos, porque la ternera, para que se preñe a los 13 o 14 meses, tiene que tener ganancias diarias de peso de 800 o 700 gramos. Con esos manejos que nosotros hacemos, eso es imposible, ya lo hemos medido, y por eso es que tenemos baja eficiencia desde esa mirada en ganado de leche. Entonces acá hay unos estudios que indican los beneficios de la promoción del bienestar animal en bovinos lecheros. Vean ustedes que aquí hay unas prácticas de manejo donde se aprovechaba la ternera, darle la leche en biberones, y cuando se estaba haciendo eso, el tratador aprovechaba para hacerle un masajeo. En esa finca en particular, y que fue una tesis doctoral de Lívia Magalhães en Brasil, ella vio, por ejemplo, que ese tipo de manejo redujo los porcentajes de muertes que habían en los becerros de un 5 a casi un 1%. Y no es que tienen que haber una tasa de mortalidad mayor o menor que 10, ojalá sea 0. Y también el número de tratamientos con antibióticos lo disminuyó. ¿Por qué? Porque los animales tenían un mejor bienestar. Aquí hay un efecto, acá voy a ir pasando ya a categorías de mayor edad. Aquí, por ejemplo, vemos el impacto que tenía una estimulación táctil positiva o un tipo de entrenamiento en las novillas primerizas, que muchas veces, y esto lo hicieron en Gir. ¿Por qué? Porque estas razas, por ejemplo, al momento del parto son animales muy reactivos y que cuesta entrarlas a la sala de ordeño. Entonces lo que quisieron hacer aquí es un tipo de habituación a la sala de ordeño previo durante unos días previos al parto. Creo que aquí no fue más de 20 días, durante un cierto tiempo, para que estos animales se habituaran a la sala de ordeño, que es un problema que muchas veces se tiene por ahí. Cuando se genera estrés, pues vamos a ver el impacto que eso tiene en la producción de leche. En este estudio se vio que el entrenamiento de esas novillas primerizas, y hablando de raza Gir, que es los sistemas que nosotros más manejamos en el trópico, se vio que el entrenamiento preparto es eficaz para mejorar el comportamiento de estas vacas cebuinas en términos del ordeño. Y que también se vio que la habituación antes del parto en la sala de ordeño mejoró la eyección de leche, todo ello reflejado por menores niveles de cortisol y mayores concentraciones de oxitocina, que es lo que al final ayuda a la eyección de la leche. Y esa habituación, ese tipo de manejo en esas novillas primerizas ayudó a reducir el estrés en esa primera lactancia. Otro estudio reciente de este año indica, que fue mostrado en el Congreso Latinoamericano de Bienestar Animal, en esa misma línea de raciocinio. Estos son investigadores
uruguayos, creo, y también quisieron ver el impacto que tenía el temperamento en la producción de leche de vaca Holstein durante el periodo de transición en un sistema de ordeño voluntario, o sea, ordeño con robots. Y vean ustedes que la reactividad tuvo un efecto en la calidad de la leche. Si uno mira acá, por ejemplo, las vacas que estaban con menor reactividad tenían mejor calidad de leche comparadas con las que eran más reactivas o más temperamentales. Entonces eso ocurrió así para la grasa y para la lactosa. Y hubo un efecto de la paridad en la calidad de la leche, que eso es así, ya está bastante trillado. Aquí hay otro estudio donde se ha evaluado esto mismo que dije anteriormente, este tipo de habituaciones de manejo en primeriza, en este caso de Girolando, o sea, media sangre, Holstein por Gir. Y al respecto, en este estudio, vean qué interesante, las vacas que patearon menos al momento de ser ordeñadas y rumiaron más en la sala de ordeño, tuvieron una mayor producción de leche. Por eso es que se busca que ese tipo de habituación se dé para poder bajar el temperamento de esos animales y que eso se traduzca en animales que rumian más. Por lo tanto, si rumian más y están menos estresadas, van a producir más leche. Eso es así, fisiológicamente ocurre así y va a ser así. Y se ha visto que la producción de leche está correlacionada de forma negativa, es decir, que vacas que son más agresivas, que patean más al momento de usted irlas a ordeñar, ellas van a producir menos leche. Entonces, el mensaje es que hay que tratar de implementar buenas prácticas de manejo, porque eso tiene implicaciones no solamente en la eficiencia y en el tiempo que usted hace la actividad, sino en la productividad y en la calidad de la leche. Hay unos tipos de enriquecimientos ambientales, por ejemplo, aquí este cepillo se utiliza y yo estoy seguro que algunos los han visto y no tiene que ser tan sofisticado. Hay de estos, inclusive hay unos escobillones que cuando ya no funcionan, los amarran a los postes y eso funciona perfecto. Bueno, esto que parece tan simple, poner un cepillo para que las vacas se rasquen, ha representado en algunos estudios que se han hecho en 1 kilo más de leche, y en menos incidencia de mastitis. Y en Canadá, por ejemplo, aumentó el tiempo de aseo de los animales y el rascado de los mismos. Ya para ir finalizando, el impacto del estrés, el estrés por calor es una de las cosas que también pues afectan el bienestar de las vacas, y no solamente el bienestar, sino el desempeño de ellas. Y esto es un trabajo también de este año, donde se indica que el estrés por calor afecta la eficiencia en la producción de leche, el consumo también de nutrientes, porque cuando la vaca está estresada, lo primero que hacer es dejar de comer, y si deja de comer, entonces baja la ingesta de materia seca y por lo tanto la producción de leche es menor. Y aquí hay algunas consideraciones futuras sobre el bienestar animal en el ganado lechero. Esta es una revisión que se ha hecho en el Journal de Ciencias Lecheras hace unos años, y al respecto se enumeran algunas medidas que tenemos que considerar muy a corto plazo. Y ellas son capacitación y adopción de buenas prácticas de manejo. Eso es fundamental y clave. Protocolos para el control del olor durante los procedimientos como el descornado, eliminar el corte de cola, que por ahí hubo un momento donde esto fue una moda, sin embargo se vio que no tenía ningún efecto positivo, muy por el contrario, tenía implicaciones negativas. Y proporcionar a las terneras más leche al momento en esa fase del predestete, porque como lo vimos nosotros ya ahí y lo mencionamos, eso va a tener implicaciones en un mejor bienestar y por lo tanto un mejor desempeño de las terneras.
Y a mediano plazo se indica que hay que tener cuidado con las vacas en transición, porque eso nos va a presentar algunos problemas como las cojeras, la mastitis, la mestritis, dolores, y tener contemplado el tema de la eutanasia oportuna. Y a largo plazo, pues, tanto los agricultores como las personas fuera de la industria láctea ven el acceso a los pastos como un componente importante del bienestar animal. Es decir, que nosotros tenemos esa capacidad aún aquí en nuestro sistema, que la mayoría de la producción es a pasto. Y eso es muy bien visto por otros países, por los consumidores. Y que muchas veces también hay que tener en cuenta que es posible que lo mejor desde la perspectiva de la vaca no siempre esté en acorde o en acuerdo con las perspectivas del público o inclusive de la industria. Eso es importante. Y algunas consideraciones finales es que las interacciones positivas entre humanos y animales se reflejan en beneficios para ambos. Es decir, vamos a tener menor riesgo de accidentes y una mayor productividad. Por otro lado, el aumento de los cortes de carne que se descartan en las plantas de sacrificio debido a las lesiones en diferentes regiones de la canal es evidencia de un mal manejo previo al sacrificio, y quizás haya un efecto de arrastre ahí de otros manejos que no son los ideales. Y las vacas sanas, con manejos positivos y por ende con bienestar, producen más y son más eficientes. El bienestar animal no necesita gran inversión, sin embargo hay una parte fundamental aquí y es un cambio cultural, y es lo que más cuesta, inclusive más que una inversión. La ciencia del bienestar animal busca las mejores soluciones para humanos, animales y el ambiente en beneficio de todos, y mejorar la vida del ganadero y de las personas que trabajan con él. Y es nuestra responsabilidad, esto siempre se indica, es nuestra responsabilidad proveer a los animales de una vida que valga la pena ser vivida. Y para terminar, hay una reflexión aquí. No basta trabajar duro, tenemos que trabajar con inteligencia. Dos escenarios aquí diferentes. ¿En cuál de ellos queremos encajarnos nosotros? Y otra, ya para finalizar, no me grite, no me castigue, no me golpee, tráteme bien, pues soy yo quien te da tu sustento. Y no solamente el sustento, muchos de nosotros nos hemos educado gracias a las vacas, seguimos comiendo gracias a ellas, y ustedes están ahí escuchándome tal vez en unas sillas cómodas con aire acondicionado gracias a ellas, y gracias a ellas existimos y tenemos cómo alimentarnos y sustentarnos, y es nuestra responsabilidad velar por el bienestar de los animales, del humano y del ambiente. Agradeciendo a todas las personas que colaboran con las investigaciones, nuestros tesistas, las secretarías que nos apoyan con fondos de investigación, y a todas las empresas pues que nos ceden sus animales para realizar los experimentos. Así que gracias a ustedes también por la paciencia y espero que no se hayan dormido, no los haya aburrido. Gracias, Joseph Grajales, desde Panamá, quien nos ha impartido bienestar animal y su efecto en la calidad de carne y leche del ganado bovino. Bien, habíamos dicho, ¿verdad? Le había compartido de que no iba a ser posible la otra ponencia por problemas técnicos, pero ustedes saben siempre los imprevistos que suelen pasar, pero nos están informando de que sí, pues va a ser posible, y así quedamos
Gracias con todos. Un placer volverles a saludar. Me hubiera encantado poder estrechar las manos como el anterior año con todos ustedes y con los panelistas. Pero bueno, todos sabemos lo que ocurrió mundialmente y tenemos que acostumbrarnos y tener paciencia. No me voy a demorar mucho en esta primera etapa porque es un programa para lo que me compete presentarles el día de hoy. Y básicamente yo quise iniciar el contexto de mi charla con el tema específico de la mitigación del cambio climático, ¿sí? Con las tecnologías. ¿Ya? Entonces voy a pasar bastante breve esta etapa. Le ruego cualquier pregunta, anótenla, porque obviamente entendería que muchos de estos temas probablemente ya los tenemos claros y pueden ser repetitivos, pero quiero que recaigan sobre el tema específico de la ganadería. Entonces, básicamente hay dos temas sobre la mesa que tenemos que configurar, que es qué son las energías renovables y cuáles son las no renovables. Entonces, que visualizamos muy práctico. para la ganadería, las renovables son recursos ilimitados, no contaminan, son de bajo costo y de fácil acceso. Lamentablemente no han sido de larga difusión, de amplia difusión, y han tenido costos de ejecución muy costosos. Y obviamente eso ha llevado tiempo para que se asienten en los países las tecnologías más adecuadas. ¿Okay? ¿Por qué pongo esta diapositiva? Si se fijan, ya tenemos un crecimiento de un 9.6% de energías renovables a nivel mundial y va en una manera exponencial. Realmente hoy ya no es un commodity, ya no es una moda, lamentablemente es una necesidad. Si no entramos en este tema de energías renovables, realmente el mundo entra en una etapa de caos a partir del 2030, y ya les voy a explicar un poquito por qué y el contexto que lleva a esto, ¿okay? Pero llévense ese número que ya somos el 9.6% de energías renovables. Muy al lado de ustedes tienen un referente mundial que es Costa Rica. Costa Rica tiene más del 98% de energías renovables en su territorio y ocupa el tercer nivel a nivel mundial. Realmente nos da un ejemplo a toda Latinoamérica. ¿Qué es una energía renovable? Básicamente es una fuente de energía limpia, inagotable y crecientemente competitiva. A eso es a lo que vamos. Justamente en ganadería nosotros hemos comprobado en la región que el incorporar energías renovables no solo ayuda al tema medioambiental, que a muchos todavía no nos entra el contexto, sino que puede ser muy importante en tanto en cuanto se aplique también para un tema de inversión y de rentabilidad dentro de la operación ganadera. Y vamos a ver cómo podemos detallar esto. ¿Okay? Aquí varios temas muy simples. Vemos que el crecimiento de las energías limpias es imparable, o sea, es un tema global de la electricidad. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la demanda de electricidad está subiendo cada vez más. En poco tiempo llegaremos del 18 al 24% de requerimiento adicional. Y es muy claro el ejemplo. Antes no teníamos smartphones, antes teníamos unos teléfonos celulares que tenían una pantallita chiquita y que solo los llamaban por teléfono. Ahora hacen videollamadas, ahora hacen un poco de cosas y requieren mayor energía. Tenemos televisiones plasma de mayor tamaño, tenemos un montón de esquemas eléctricos, computadores, radios y demás. Entonces ya no es 1 o 2 o 3 dispositivos en una casa, ahora son varios dispositivos eléctricos. Entonces cada vez es más demandante la energía a nivel mundial. En paralelo, ¿qué vemos? Que 1.100 millones de habitantes, casi el 17% de la población, no disponen de energía. Y eso nos pasa en Latinoamérica, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy conscientes que tenemos que ingresar en este rubro lo antes posible. ¿Qué nos apoya? Y entiendo que todos los países estamos de acuerdo en esto, y muchos ya han escuchado el tema del acuerdo de París, del COP21, en el cual se detalla los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, en lo que se pide específicamente es reducción de huella de carbono, emisiones y mitigación. Eso es lo que se pide al 2030. Por un simple hecho, si no reducimos por lo menos 2 grados la temperatura mundial, el tema es casi irreversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que llegamos a una etapa en la que ya el mundo no puede mantenerse por sí solo.
y tendremos que esperar todos estos desastres de huracanes y demás con mayor intensidad y mayor frecuencia. Entonces, ya son realmente un tema de interés global, mundial y obviamente ciudadano a la vez, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de energías renovables? Muy rápido. Eólica, solar, hidráulica, hidroeléctrica, biomasa, biogás, energía geotérmica, mareomotriz, ola motriz, bioetanol, biodiesel, espacial, mini eólica, mini hidráulica, fotosintética, cinética. ¿Por qué me permito detallar todas estas tecnologías? Por la cantidad de interés que existe, se están generando cada vez más tipos de energías renovables a nivel mundial. Entonces, este es un tema exponencial. Muchas de ellas ya llevan más de 30 años en el mercado, ya han sido probadas y están maduras para ser vendidas en el mundo. Hay otras que recién se están probando. Entonces, obviamente, creemos y estamos conscientes que este tema va a ser de mucho apoyo para todo el mundo. Se viene en moda. Y es lo que nosotros hemos impregnado en el tema ganadero, hacer energías renovables mixtas, tener un biodigestor, tener luminarias solares con paneles, tener algo de panelería solar, tener una bomba con luz solar, tener una bomba hidráulica para generar energía. Y o sea, si podemos conjugar diferentes tecnologías, muchas gracias, doctor apoyamos, Héctor. combinamos y generamos mayor beneficio, no solo medioambiental, sino también beneficio para la actividad económica, en este caso la ganadería. Datos favorables, 4 puntos muy favorables. Las energías renovables hoy son un socio imprescindible contra el cambio climático. Dicho, establecido y probado. Reducen la dependencia energética, 100% de acuerdo. Crecientemente competitivas. Antes costaba un panel solar, costaba $600, $700, ahora cuestan 100, 120. Han bajado muchísimo los costos. Horizontes políticos favorables. Este tema de los ODS y el COP21 están apoyando mucho y todo el esquema mundial se vuelca hacia un tema medioambiental. Este detalle básicamente, si ustedes se fijan, es el consumo de energía primaria versus la energía verde. Si se fijan, la mayoría de territorios, Europa, China, Estados Unidos, Brasil, India, donde más han puesto su interés, en la mayoría de casos, es en biomasa, es en bioenergía, ¿sí? Porque es la mayor contaminación que existe. Y ahí viene un tema que nos tacha la ganadería. El tema de la metanogénesis que genera el rumen de los animales, entonces nos pone en contra porque medioambientalistas, veganos y demás le han crucificado a la ganadería como culpable de este caos mundial de huella de carbono. ¿Okay? Sí, en cierta parte sí, porque sabemos que los animales cuando están rumiando eruptan metano y en su metabolismo y las heces fecales y orina y demás generan tóxico. ¿Ok? Pero ¿hasta qué nivel? Yo creo que en este tema aprendimos muchísimo con el tema de esta pandemia, porque el mundo se encerró y el momento que nos encerraron cambiaron los conceptos y se dieron cuenta que el mayor contaminante y el mayor culpable de esa contaminación es el hombre, no son los animales. Entonces ahí cambió el tema y hoy por hoy FEPALE y demás organizaciones han lanzado un boom del consumo masivo de leche y subproductos de leche y obviamente carne, porque no es culpable. Pero si podemos, además de no ser los culpables, más bien sumar a favor del medio ambiente, estamos al otro lado. Y eso es lo que yo les invito como ganadero a la vez, porque no solo les hablo como consultor, como vendedor, sino ya como ganadero. Muchas de las experiencias que les voy a contar al final son propias en mi finca. ¿Qué esperamos? Todos, absolutamente todos que hemos encuestado a nivel Latinoamérica, esperamos que el apoyo, o sea, que las energías renovables sean durables, que me den algún tipo de rédito, que no sea complicada, que yo pueda publicitar de alguna forma mi producto final, de bajo consumo eléctrico, de bajo consumo hídrico, de bajo costos de mantenimiento, que tenga un buen aporte de huella de carbono. Ya les voy a explicar esto por qué. Que el retorno de la inversión se dé. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, es que yo invierto en un biodigestor y mañana ¿cuándo recupero? Ya les voy a explicar cómo recuperamos. Y son de los productos que más fácil se invierte y más fácil se recupera.
generando impacto en el tiempo y que puedan transferirse y adoptarse. Ese es otro tema muy interesante. No todas las tecnologías que hemos probado nosotros, por lo pronto acá en Ecuador, en Dominicana, en Nicaragua, en Honduras, han sido aplicables para el contexto latinoamericano. Muchas se quedan para un contexto europeo, muchas se quedan para un contexto estadounidense, para un contexto oriental y demás, pero las que sí se han logrado adoptar tienen que ser fáciles de transferir, tanto al pequeño, al mediano, como al grande ganadero. ¿Qué es la huella de carbono? Mucha gente siempre se pregunta esto, o sea, es medir el carbono. No necesariamente. La huella de carbono es un estándar, ¿sí? A nivel técnico, la medición de impacto ambiental se hace inventariando las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Metano, nitroso, sulfuroso, CO2 y demás, ¿ya? Pero obviamente el de mayor cantidad en el mundo, conforme a las normas internacionales, la ISO 14064, la 14069 y demás, detallaron que la huella de carbono mayor es, o sea, el porcentaje mayor de todos los gases de efecto invernadero proviene del carbono. Entonces, por eso les llamaron impacto de huella de carbono. Y la medida es la huella de carbono. Pero, en fin, son todos los gases de efecto invernadero que lo que hacen es darle una contaminación al nivel mundial, un calentamiento global y un cambio climático, que es lo que hemos estado observando estos últimos años, que al parecer parecía y no parecía que había, pero creo que ya en muchos sectores se ha detallado que sí, que ya el clima no es el mismo. ¿Qué objetivos lleva la huella de carbono o medir la huella de carbono? El más fácil, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Es lo que piden los objetivos del desarrollo sostenible al 2030. Reducción de gases de efecto invernadero. Por ende, si reducimos eso, reducimos la cantidad de gases reteniendo temperatura en la atmósfera y deja que la Tierra empiece a retomar otra vez su rumbo habitual, ¿sí? ¿Dónde? Ahí podemos nosotros echar actividades y desechar productos. Y que nosotros como ciudadanos podemos elegir qué bienes y qué productos a consumir. Y ahí es donde tienen que darse cuenta que ya el mundo cambió. Hay leches ecológicas. Les voy a enseñar algunas de las fotos porque hay probablemente 600 marcas ya en el mundo que están vendiendo leche ecológica, ¿sí? Ya vamos a ver hasta dónde está migrando. Mucho de lo de Europa y Estados Unidos lo que quiere es feed grass, leche de animales al pastoreo. ¿Dónde tenemos leche de animales al pastoreo? La mayoría de Latinoamérica. Entonces, ese es el rumbo que va a tomar ahora el tema de una selección de animales, lo que hablaba Joseph hace un momento, bienestar animal, 100% de acuerdo. Necesitamos darle un tema también de tratamiento bueno a los animales, tener una mejor calidad de leche, y ahora se nos viene un tema medioambiental, y van a ver cómo suma ya en las BPGs, en las buenas prácticas ganaderas. Entonces, entramos en el uso tecnológico de los desechos orgánicos de ganadería, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué engloba el famoso calentamiento global? Un cambio climático, un efecto invernadero, que es lo que yo les explicaba. Los gases de efecto invernadero están tapando el retorno de la radiación y hace que choquen nuevamente entre la Tierra, choquen, y eso está aumentando la temperatura global media, ¿sí? ¿Qué nos está afectando? Nos está afectando socialmente, económicamente, en la seguridad alimentaria, en alimentación, nos está afectando en disponibilidad de agua, ¿ya? Algo que probablemente lo vieron en estos últimos días, ya se está cotizando en el Wall Street el agua. Algo que mucha gente decía hace 20 años atrás, que yo me acuerdo, decían el agua va a costar más o igual que el petróleo, va a costar más. Sí, eso es lo que se ve, lo que está perfilando en el Wall Street. Ya se está negociando en California, ya negocian el agua, ya está con valores. Nosotros la teníamos como gratuita, la tenemos como gratuita, pero si no aprendemos a cuidarla, de seguro, sin agua no vive nadie. Entonces hay que tener muchísima conciencia de lo que está ocurriendo hoy con el famoso cambio climático, que no es un término. Y el tema de residuos sólidos, ¿no? El manejo de los residuos. Ahí es donde viene cómo podemos nosotros apoyar desde nuestra ganadería. Las buenas prácticas ganaderas, si ustedes se acuerdan, eran las personas y la empresa, la infraestructura de producción, y obviamente teníamos el tema de animales y su manejo, que ya lo detalló Joseph, y el ambiente y la producción.
Entonces, dense en cuenta que ahora tenemos ya el medio ambiente. Las BPGs me dicen suelo, agua, forrajes, gestión de estiércol y efluentes. ¿Qué estoy haciendo yo con mi estiércol y qué estoy haciendo yo con los efluentes? ¿Qué estoy haciendo yo con la gestión de mis residuos? ¿Y cómo me estoy adaptando como ganadero a la mitigación y al cambio climático? ¿Estoy haciendo algo? La pregunta que les dejo. ¿Okay? Entonces, si se fijan, dice, las BPG constituyen una herramienta uso, persigue la sustentabilidad ambiental, ya le toma en ese sentido, económica y social de las explotaciones agropecuarias, lo cual debe traducirse en la obtención de productos alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo y el consumidor. Pero dense en cuenta que esto fue emitido en el 2004, estamos al 2020 y mucha gente esto escuchaba como una película, como un nuevo esquema, como una moda. Leches ecológicas, des en cuenta algunas de las que yo capté en el internet. Todas dicen leche ecológica, de ganadería ecológica, ecológica Los Alpes, leche de producción biológica, leche UHT ecológica, de ganadería ecológica, o sea, todas ya están entrando en este tema. Y no nos escapamos nosotros. Nosotros acá en Ecuador tenemos ya Nestlé hablando de su tema de huella de carbono, el Ordeño está hablando de su huella de carbono para el impacto del 2021, ya ha instalado algunos buenos ejemplos, ya les voy a dar algunas ideas. Tony Corp, que es de Coca-Cola Company aquí, ya entra con las fincas huella de carbono neutro, está Pasteurizadora Quito, o sea, de las 15 grandes, por lo menos la mitad ya tienen sus proyectos para el 2021 de impacto de huella de carbono. Vean un claro ejemplo. Esto fue en el 2019. Bajo su compromiso con el desarrollo del sector ganadero del país, trabajó en conjunto con una hacienda que se llama Monte Carmelo para darle una certificación internacional de huella de carbono neutro, destacando a Ecuador como un referente del cuidado del medio ambiente y crecimiento sostenible de la ganadería. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntamos todos los ganaderos? Porque vuelvo a repetir, yo también soy ganadero. ¿Qué logro yo con este certificado como ganadero? ¿Entendemos nosotros como ganadero qué es la huella de carbono y un montón de gases que no los vemos? ¿Cómo esos nos generan rédito? ¿Cómo esos nos devuelven la inversión que yo voy a hacer? Ahora les explico. Temas, biomasa. Primer tema que nos compete. Conjunto de residuos orgánicos que producen la sociedad, desde la basura hasta los residuos ganaderos, agrícolas o forestales. ¿Qué tenemos en la ganadería? Estiércol. ¿Sí? ¿Qué tenemos también? Muchos producimos a veces queso y botamos el suero. Tenemos administración en la hacienda o tenemos la casa de la hacienda. ¿Qué tenemos? Desechos orgánicos de la propia casa, del propio día vivir de toda la gente que está operando la finca. Entonces, todos esos desechos están generando gases de efecto invernadero. ¿Qué hacemos nosotros para mitigar eso? Entonces, vamos con lo primero. El anterior año yo les presenté algo sobre el tema de los biodigestores tecnológicos que nosotros estábamos promocionando a nivel de Ecuador, Dominicana, Nicaragua, Paraguay y Honduras, donde nosotros tenemos ejecución. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vimos y qué es lo que hemos visto este año? Hemos visto un crecimiento enorme, exponencial de la cantidad de ganaderos que hoy han incorporado biodigestores. ¿Pero por qué muchos biodigestores no funcionan? Por temas de servicio postventa, por temas de tecnología y por temas de dimensionamiento, ¿ya? No voy a adentrarme en eso porque no es la gestión o la charla no está enfocada a hacer comparativos con otras marcas. Lo que sí les voy a dar son datos reales de cómo sí funciona el hecho de invertir en un buen biodigestor, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestros sistemas se distinguen de las otras alternativas por su simplicidad de configuración y uso, fácil operación, mantenimiento, alta durabilidad y que es una tecnología que avanza y avanza cada año, con muchas certificaciones como ustedes la ven ahí. ¿Okay? Primer tema que nos compete, estudio del anterior año con la Universidad Técnica de Cotopaxi, algo que nos dejó asombrados. Ya los biodigestores no son solo para temas medioambientales o para temas productivos, son utilizados ya para temas de salud,
de salud pública, o sea, ya son realmente muy, muy necesarios. Entonces, des en cuenta lo que dice este es un estudio que se elevó a revista internacional a mediados de este año, y dice: biodigestores en unidades productivas agropecuarias, un único proceso para combatir la RAM. Las RAM son una preocupación en el tema de salud pública porque se detalla las superbacterias. Para darles un dato que a la vez les va a ser alarmante y preocupante, llevamos en el mundo probablemente cerca de 2 millones de muertos por el tema del COVID-19. Se espera que a partir del 2030, si no solucionamos estos temas de mal uso de antibióticos, mal manejo de inocuidad y sanidad en los animales y en las personas, las superbacterias son nada más que las mismas bacterias que van haciéndose resistentes a los agentes antimicrobianos, antibióticos y demás que nosotros a veces indiscriminadamente aplicamos a los animales. Y por eso se vuelven resistentes. Entonces, una de esas que se hizo en el estudio fue la determinación del E. coli ble. El E. coli ble es un tipo de E. coli, ¿sí?, que resiste a 18 más o menos antibióticos. ¿Sí? En un antibiograma nos da una resistencia a 18 antibióticos. ¿Qué nos detalla eso? Que es súper peligroso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el estudio? Es un biodigestor instalado en una ganadería que también estaba conectado al baño de uso de la administración. Entonces, tenía también estiércol humano. Entonces, ¿qué les preocupaba? Que todos esos vertederos siempre se iban al río. Entonces, cuando pusimos el biodigestor, ya no iban al río, iban al biodigestor. Entonces, ¿qué salía al otro lado del biodigestor? Biofertilizante, tratado por bacterias anaeróbicas facultativas y estrictas. Pero ¿qué les asombró? Que a la lectura de la alimentación del biodigestor, encontraron que teníamos 2.000 unidades formadoras de colonias de E. coli ble. Preocupante, porque realmente devolvía un foco de infección. Si estos contaminantes van a parar al río, toda la gente que esté en la cuenca del río era susceptible de contaminarse con E. coli ble. ¿Qué sucede? Cogen la muestra del biofertilizante, mandan al laboratorio, hacen el muestreo, oh sorpresa, detectan un UFC, una unidad formadora de colonia. En términos científicos, eso ya no es peligroso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Están haciendo un segundo estudio para detallar si es el esquema del biodigestor nuestro o es la tecnología de biodigestores la que funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto podríamos recuperar cuencas hidrográficas. Ya no solo serviría para un tema medioambiental, ya no solo serviría para un tema productivo de una ganadería, sino serviría para poder mitigar una cuenca hidrográfica y evitar contaminaciones masivas. Y, lo más grave, si es que no hacemos eso, al igual que en el tema medio ambiente, lo que ha detallado la Organización Mundial de la Salud es que si es que sigue exponencialmente apareciendo estas RAM, estas famosas superbacterias en el ambiente, a partir de 10 años de ahora, nosotros podríamos tener 10 millones de muertes por año. 5 veces más grave que lo que nos está pasando con el coronavirus, nos podría pasar si no tomamos acciones. Entonces, des en cuenta que yo como ganadero puedo mitigar cambio climático, puedo hacer más rentable mi ganadería y puedo apoyar con temas de salud pública. 3 en 1. Beneficios del biofertilizante. Vamos a ver unas fotos, pero básicamente lo que pueden ver ahí a mi derecha es en el cuadro, vean la cantidad promedio, obviamente promedio de nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos y lo que detallamos nosotros importante. Todo lo que son patógenos mueren dentro del biodigestor. Entonces, cuando yo aplico ese biofertilizante a cultivos de hortalizas, a cultivos de soya, maíz, a potreros, a lo que ustedes quieran, frutales, forestales, a lo que sea, no vamos a tener contaminación. Entonces, ¿qué mejoramos? Macro y micronutrientes, mejoramos acidez, porque obviamente este es un tema alcalino, me va a compensar la acidez que tienen muchos de los suelos de Latinoamérica. Son mucho más rápido absorbidos, tienen una carga catiónica y aniónica muy grande, entonces hace que el intercambio entre raíz y suelo sea más eficiente. Permiten una más rápida aplicación y asimilación,
permiten crecimiento y simbiosis de todo lo que hemos matado por el uso y el abuso de los químicos en los suelos. Me refiero micorrizas, me refiero rhizobium, me refiero un montón de vida que existe en el suelo que nosotros la hemos matado y por ende hemos dejado a que las plantas o que los cultivos queden prácticamente solos y se defiendan solos. Y por eso ahora se necesita aplicar más fertilizantes, más fungicidas, más insecticidas para poder sacar los cultivos a flote. Segundo tema que hemos instalado en ganaderías, compostaje compacto. ¿Sí? Todos tenemos residuos de casa, todos tenemos hojarasca, todos tenemos tallos o residuos de cultivos o demás que podemos compostar. ¿Cuál es el tema con el compostaje? Primero, que si dejamos al aire libre genera mosquitos, a veces genera malos olores, atrae roedores. Cuando ponemos un contenedor compacto, yo evito al 100% esto y aprovecho ya el tiempo. ¿Por qué? Todos sabemos que un compostaje se hace entre 3 a 6 meses, dependiendo de temperatura, manejo, relación carbono-nitrógeno y demás. ¿Qué logramos con esto? Nosotros logramos reducir a 3-4 semanas un compostaje. ¿Por qué? Por el diseño y la patente que tiene este sistema compacto. ¿Qué proyectos estamos instalando nosotros con el tema ganaderos? Manejar el estiércol de ganado, desechos orgánicos, con el biodigestor que nosotros promocionamos. ¿Producir qué? Biofertilizante para uso gratuito de las ganaderías. Ahí viene ya el tema que nos interesa como ganaderos. ¿Qué pasa si invierto $1? ¿Cómo recupero ese dólar? ¿Sí? Y el biogás. Yo no tengo idea y me gustaría que me cuenten cuánto cuesta una bombona de gas allá en Nicaragua. ¿Por qué? Porque hay muchos países que lo tenemos subvencionado, como en Ecuador. Acá debería costar $25 y están cerca de 22 y nos cobran $3.50. Eso va con el tiempo a quitarse porque los estados cada vez están más quebrados y no pueden aguantar esa subvención. Entonces deberíamos analizar nuestros costos con los costos reales. ¿Okay? Medio ambiente, reducción de efecto invernadero, disminución de la huella de carbono y uso y reuso del metano y CO2, que ahí es donde finaliza el ciclo del carbono, donde yo lo utilizo y donde yo dejo ya el impacto de huella de carbono. Entonces, aplicados a la ganadería. Si quieren esto, yo regreso al final para poder conversar con ustedes y ver las preguntas y tratar de en este punto detenernos. ¿Les parece? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? De los retos que visualizamos para la ganadería del siglo ¿Aló? ¿Se escucha? XXI. Sí, le escuchamos. Debemos perdón. Listo. propiciar entonces, en esta diapositiva quiero que vean una prueba que hice en mi finca. Hicimos con biofertilizante y sin biofertilizante. ¿Ok? Si se fijan, la prueba 1, vean el tipo de densidad del potrero. Yo tengo un potrero, un pasto estrella, el más básico que se imaginen. Ya, yo tenía mis vecinos que decían, échale 1846-0, échale urea, échale esto, échale. Yo orgánica. Y no apliqué nada. Durante los primeros meses realmente yo veía los potreros de mis vecinos y me envidiaba. O sea, decía, oye, qué lindos tus potreros. Decía, es que no les echas urea, no les echas esto. Entonces yo decía, sí, tal vez. Pero seguí confiando en mi proyecto. Y por eso hice esta prueba. Antes de lanzarme a aplicar más a mis potreros, a las hectáreas, yo hice una prueba de 2x2 en el testigo y en el 2, con y sin biofertilizante, midiendo cada 3 semanas qué ocurría, ver cómo estaba el crecimiento vegetativo, tamaño de hoja, color y demás, y a la 3ª semana cuando ya le tocaba comida al ganado. ¿Qué me topé? ¡Wow! A los 3 meses de haber utilizado, ya me topé con una diferencia abismal, ¿sí? Pero seguimos el proyecto al 6º mes. Y al 6º mes de haber aplicado 2 veces por semana biofertilizante, ya van a ver el video cómo aplica mi trabajador en la finca. Logramos ya, a partir del 6º mes, logramos tener una diferencia entre los potreros de 2.5 a 3 toneladas más de forraje de lo que yo recibía
sin ponerle absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? A los que somos ganaderos, si tenemos más comida, tengo mayor producción. Si tengo mayor nutrición, tengo mejores animales, se preñan más rápido, no se enferman, están más disponibles sus celos. O sea, hay un montón de mejoras que van detrás de un pasto bien nutrido. Y el pasto bien nutrido no significa solo poner nitrógeno. Yo pongo urea y veo efectos de crecimiento, pero nutricionalmente no tengo los valores de un micronutriente, no tengo un boro, un molibdeno, un zinc, no tengo. Cuando yo incorporo toda una gama de nutrientes, obtengo un producto de altísima calidad. Y vean los colores. A mi izquierda, la cosecha con biofertilizante y a la derecha, la cosecha sin biofertilizante. Todos hablan por sí solos. El tamaño creció, el ancho de la hoja creció. Entonces, por ende, debíamos tener mayor peso. Y oh, sorpresa, se logró. Primer tema, por dónde se paga la inversión. Segundo, esto es un proyecto puesto con Heifer Internacional, que ustedes, entiendo, tienen Heifer también allá en Nicaragua. Yo conversé el anterior año con ellos, y obviamente esto lo arrancamos con Heifer en 3 provincias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos zona fría, tenemos la costa y tenemos una parte subtropical, y tenemos obviamente las islas, pero se hicieron las 3 pruebas iniciales y se mandaron a diferentes sitios y a comunidades. ¿Por qué? Porque Heifer lo que hace es apoyar a ganaderos pequeños, medianos, comunitarios. Entonces, este es un proyecto que se hizo con 33 mujeres, esposas de 33 ganaderos, y se les entregó un biodigestor para que lo administren en grupo, para ver qué efectos tenía. ¡Oh, sorpresa! Al principio, cuando yo fui, yo les dije, oigan, ¿a ustedes les han pagado alguna vez $1 por recolectar estiércol? Y ellos me dijeron, está loco, jamás nos van a pagar por el estiércol no se vende. Yo les dije, a ver, empiecen a recolectar, traigan en conjunto, aliméntenle al diario al biodigestor y vamos a ver de aquí en unos meses qué pasa. Fui a los 35 días de haber activado el biodigestor, dimos una charla adicional y empezamos a aplicar el biofertilizante, como ven a la derecha. Yo les estaba enseñando a utilizarle en los diferentes cultivos adicionales que hacen las mujeres en la ganadería. ¿Por qué? El esposo se dedica a sus vacas y a su ganadería, pero las mujeres tienen su huertita de hortalizas, siembran mellocos, siembran habas, siembran maíz, siembran papas y demás. Y generalmente lo que les ocurre es que tienen bajas producciones. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero para poder comprar nutrientes o fertilizantes químicos y demás y elevar su producción. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un elemento gratuito, el biofertilizante que salía al diario. Entonces, la idea es que cada día, cada una de estas mujeres se lleva entre 25 a 30 litros de biofertilizante a su casa y lo aplica donde ella quiere. Cuando regresamos a los 3 meses, me recibieron con besos y abrazos, hicieron fiesta y no creían lo que yo les había dicho al inicio, pero ahora ya no querían uno para las 33, querían un biodigestor para cada una. Y eso fue lo que se le pidieron a Heifer Internacional. ¿Por qué? Porque ahora vieron réditos, bajaron el 40% en uso de insecticidas y fungicidas, subieron la producción entre un 20 a un 30%. El sabor, la textura, el tamaño, todo cambió en papas, mellocos, habas, maíz y demás. Ya palparon el beneficio y ahora sí, ellos me dicen, lo que usted decía es cierto, el estiércol vale. Y es lo que yo les digo, yo ya no les llamo basura, yo ya no les llamo majada, les llamo desecho, porque el desecho tiene valor en el mercado. Si se lo sabe utilizar y se utilizan las tecnologías adecuadas, eso da dinero. Les hago números, anoten, para que después me refuten cualquier cosa. Si yo tengo 20, no 25 litros día de biofertilizante y el costo en el mercado, yo no sé en Nicaragua qué costos tienen, pero acá en el Ecuador, la mayoría de biofertilizantes, ¿sí? Hablo de macro y micronutrientes orgánicos de muy buena calidad, cuestan entre 3 a 6 dólares el litro, sin ni una gota de microorganismos adicionado. El biofertilizante que sale del biodigestor sale con bacteria anaeróbica al 100%, facultativa y estricta, en gran cantidad, además de los macros y micros. Heifer, por ponerle un costo, le sacó como a 16 centavos el costo de manejo.
entre alimentarle, el tiempo que le das, levantar las canecas, llevarle al sitio, le saco como a 16 centavos cuando yo produzco. Pero le puso un valor de venta, y el valor de venta era que las mujeres le van a vender a su marido en $1 el litro, para que sea un proyecto rentable. Mucho más barato de lo que está en el mercado, ¿ok? Entonces, ¿qué lograron? Lograron tener $20 diarios por el uso del estiércol a través del biodigestor. Si hablamos de 20 por 30 días que trabajamos, son $600 mensuales. $600 mensuales por 6 meses son 3,600. Antes del 6º mes, el biodigestor está repagado. Ahí ya tienen el primer beneficio. No les estoy hablando de que si subimos el forraje y ganamos 2.5 toneladas más, póngale en precio. Póngale en precio a subir de leche, póngale en precio a bajar el tema de insumos y de requerimientos para temas de mastitis y demás en animales. Porque un animal mejor alimentado es menos propenso a enfermedades. Entonces, esos valores que yo les estoy diciendo están intrínsecos. Entonces, hemos nosotros logrado establecer que cada biodigestor, con todos estos beneficios, se paga entre el 2º al 3er mes. Y duran 15 años. Entonces, ¿cuánto tiempo yo tengo de utilidad? Tengo 14 años y 10 meses. Aproximadamente de utilidad. Es un gran proyecto. ¿Dónde meterían la plata si fueran ganaderos? En comprarse una televisión, en jornal. Yo no. Yo me gastaría en 10 meses de utilidad y que me genere una ganadería rentable a bajos costos, un costo. Y va tecnología y se hacen bien. Mucha gente me ha preguntado, ejemplos de la famosa huella de carbono. ¿Quién paga algo que uno no ve en el aire? Regresen a ver ustedes de arriba de sus puestos y díganme quién está pagando el CO2 que están emitiendo ustedes. Nadie les va a pagar un centavo. Eso es lo que mucha gente piensa, ¿ok? En el mercado internacional, la tonelada de captura de huella de carbono está entre $450 a $700. Desen cuenta un ejemplo. Proamazonía es una cooperativa y una agencia de cooperación en la Amazonía de nuestro país. Y ellos empezaron a mitigar como locos el tema de deforestación, bajar el tema de deforestación en la Amazonía. Y por su trabajo les dieron este año, por 6 años de haber trabajado en mitigación de cambio climático, les entregan $18.5 millones. Conviértalo en acórdobas. Y dígame si no es un negocio rentable capturar lo que mucha gente dice, pero es que yo no veo dónde está la huella de carbono, es algo intangible. ¿Quién va a pagar algo que no se ve? Pues sí, el mundo lo está pagando. ¿Quiénes pagan? Las empresas millonarias no tienen cómo mitigar. Hablemos de Coca-Cola, hablemos de Pepsi, hablemos de Johnson & Johnson, hablemos de un montón de empresas que tienen una alta contaminación y lo único que pueden hacer es comprar huella de carbono para presentar los bonos en el mercado y decir, yo también estoy apoyando el medio ambiente y para eso se paga la huella de carbono. Entonces, es ideal hacer proyectos encaminados a reducir huella de carbono. Ustedes tienen ONGs, tienen fundaciones, no dependan solamente del Estado. Hay un montón de plata girando a través de proyectos medioambientales, pero hay que saber establecer los proyectos, saber llegar al punto de quiebre, de equilibrio y de rentabilidad que tiene ese proyecto para saber venderle ese proyecto a la comunidad europea, al Fondo Italo-Ecuatoriano, a cualquier ONG, GTZ, GIZ, al SNB, a cualquiera. Esto fue algo que presentamos nosotros en Santo Domingo de los Áchilas, que me quedó muy grabado. Y lo que nosotros tratamos de evidenciar es que la educación ambiental, dicha por las Naciones Unidas, nos indica que tiene objetivos, tener a los individuos y reconocer las interacciones que hay de manera natural y social en el entorno, intentando no imprimir a sus actividades orientaciones que pongan en grave deterioro el equilibrio de los procesos naturales, haciendo posible la existencia de una calidad ambiental idónea para el desarrollo de la humanidad. Los des en cuenta que esto es muy necesario.
No la entiendan solo como un tema de beneficio, de producción, de mayor forraje, de mayor leche, de qué bonita mis vacas, sino que también a partir de eso estaríamos apoyando a la ganadería. ¿Qué otras cosas hemos puesto? Hemos puesto nosotros bombas hidráulicas para generar energía en riachuelos, en ríos pequeños, en ríos no necesariamente de agua limpia, sino de agua contaminada, donde necesitamos que simplemente el agua genere un movimiento de las aspas y nos genere energía. Hemos puesto también luminarias con luces, con paneles solares autónomas, que tienen su propio inversor y demás. En salas de ordeño tenemos temas portátiles que hemos puesto en luminarias para que los ganaderos pequeños se puedan llevar al campo y puedan ordeñar sin que estar prendiendo. A veces he visto acá, por lo menos, cogen el celular y le dejan el celular prendido, la lamparita a las 5:30 de la mañana para con el celular ver más o menos por dónde van caminando y luego sentarse a ordeñar ahí en medio del potrero. Entonces, ahora hemos puesto luminarias portátiles que realmente dan una ayuda enorme. Conclusión. El incursionar en energías renovables y tecnologías medioambientales es una moda. Les pregunto, ¿es inviable? ¿Se puede hacer? ¿Es costoso? ¿Tan costoso que no puedo comprarlo? ¿No es necesario? ¿No quiero hacerlo? Les dejo a todos la pregunta. ¿O es una inversión y una alternativa que generará amplios beneficios y además la no extinción de nuestra especie y el planeta? Algo muy duro que hay que asimilarlo. Esta es una chévere frase de George Holland que dice: cuando la calidad de vida disminuye para el medio ambiente, la calidad de vida disminuye para los humanos. Des en cuenta qué grave. ¿Okay? Luego les regreso a esta pantalla para los que quieran escribirme un mail o llamarme por teléfono o escribirme por WhatsApp. Ahora les enseño cómo yo aplico en mi finca. Si se fijan, es una bomba de mochila de fumigación. Lo que hicimos fue abrirle completamente la boca de aspersión y aplicamos detrás de lo que come el ganado. El ganado pasó, limpiamos el terreno y al siguiente día aplicamos el biofertilizante en relación 4:1, 4 litros de agua, 1 litro de biofertilizante. El segundo video, un cliente utilizando el biofertilizante en papa. Normalmente los que saben probablemente de papa saben que hay que cavar entre 15 a 20 centímetros para encontrar una papa lista para la cosecha. Este estaba 3 semanas antes de la cosecha y a los 2 centímetros de cavar ya estaba la papa. ¿Qué vimos? Una chacra con 40% mayor de utilidad, de rentabilidad, con menos costos de inversión, 40% menos costos de inversión en insecticidas, fungicidas y químicos. Entonces, realmente vimos productos excepcionales con el tema del manejo. Perdón. Y esta de aquí se nos ha estado yendo bien, la verdad, excelentes resultados. Para que también los pastos se han mantenido de mejor manera y aprovechamos también todo lo que es el biodigestor en lo que es generación de gas natural, que de alguna manera ayudamos al medio ambiente. Eso, la verdad. ¿Qué dosis le está colocando al pasto, don Mauricio? Actualmente nosotros estamos aplicándole por hectárea entre 50 a 60 litros de biol. Pero en este biodigestor nosotros cosechamos de 120 a 150 litros diarios, que a futuro yo creo que hasta más vamos a cosechar, porque lo hemos visto que se ha comportado de buena manera. Ya, y cuéntenos un poquito cuál es la diferencia que ha tenido con este biofertilizante
con el tradicional que antes colocaban en el pasto? Vemos de que hay algunas especies de que en sí el trébol, la chicoria siempre se quedaban con los otros, con los químicos, lo que con el fertilizante natural, con el biol, la verdad vienen a nivelarse, vienen a salir, no se quedan como con los otros fertilizantes. Nace más pronto el sí, pasto y más grande, me imagino. La verdad, inclusive la rotación también, sin más, antes teníamos de 35, 40 días, ahora podemos bajarnos hasta en 25 días de rotación. Entonces el crecimiento es mucho más rápido porque ya salen todas las especies. Este cliente tiene un biodigestor 7.0 que se le puede alimentar con 120 kilos diarios de estiércol y desechos, generando entre 170 a 180 litros de biofertilizante por día. Pero des en cuenta, él dice algo adicional que yo me había olvidado: reducir el tiempo de consumo. Si es que yo entraba a una pradera al 45 días, ahora entro al 35, son 10 días de diferencia. Si eso hacemos por 5, 6, 8 cosechas en el año, estamos hablando de que vamos a tener entre 2 a 2,5 cosechas adicionales por año. Eso para un ganadero dice muchísimo. Bien, muchas gracias, Fabián Jaramillo. Litros por día. Hablamos de la producción mínima de fertilizante por año, hablamos de 7.200 litros versus 28.800 del grande. Producción de horas de biogás, que eso también es interesante, hablamos de 1.5 horas de biogás por día en el pequeño y 4 horas de biogás en el grande. Veamos el tema de huellas de carbono. Eso es muy interesante para las industrias de lácteos que estén en el mercado. Bueno, de las que yo me acuerdo, Nila, que creo que está Nestlé, está la de México, y en realidad es muy interesante poder plantear a este tipo de empresas, apadrinar proyectos de esta índole, para ellos apropiarse de la huella de carbono. Hablamos de huella de carbono de 6 toneladas el pequeño y de 25 toneladas el grande, toneladas año. Eso quiere decir que en el transcurso de 10 años tenemos 60 y 250 toneladas de captación por cada ganadero. Si hablamos de 400 ganaderos en una industria, ya sabemos del total que podríamos captar de huella de carbono y vendernos como una empresa medioambiental. El estándar en forestación árboles año, que esto también es interesante. Los proyectos de forestación se estiman que deben tener 3 años de apadrinamiento, ¿sí? Esto quiere decir cuidado, manejo, riego, fertilización y demás para que el cultivo pueda emerger y pueda salir solo a partir del 3er año. Esa inversión se calcula entre $7 a $10 por planta. Entonces mucha gente dice, sí, sembremos 100,000 árboles. Perfecto, entonces necesitas $1 millón. Si ese $1 millón lo captamos 500,000 para este tema de biodigestores o tecnologías para mitigación de cambio climático y 500,000 para forestación, estamos haciendo un mayor impacto con la misma inversión. Uso de biofertilizante, vean un poco el esquema aquí. Estamos hablando en relaciones 5 litros de agua versus 5 litros de agua versus 1 litro de biofertilizante y 7 litros de agua versus 1 litro de fertilizante. Hablamos de 201.600 litros en máxima. ¿Okay? Incremento de promedio de hectárea, le pusimos como promedio 2 toneladas. Yo tengo clientes que están llegando ya a 4 toneladas por hectárea de incremento por forraje y olvidado al 100% el uso de químicos. Ya no vuelven a comprar fertilizantes químicos nunca más.
Incremento de cortes por año, le pusimos mínimo 1. Precio por medio por kilogramo de forraje verde para poner el excedente. Ingreso por hectárea por 12 cortes. Vean, ya empezamos a recibir un rédito. Ahorro por uso de medicamentos para tratamiento de enfermedades. Esto está a partir del proyecto de Fundación Heifer. Ellos tienen establecido un 30% de reducción en enfermedades. Ingresos por autoconsumo del biofertilizante. Des en cuenta, perdón. Yo estoy hablando en el pequeño de $7,200 anuales versus $28,800 anuales. Si el sistema cuesta $2,800, se pagó hace rato. Precio promedio por huella de carbono, si eso me llegan a pagar a mí como bonificación en leche, que es lo que están pensando hacer las industrias lecheras, yo ya tengo $780 por tonelada adicional, entonces yo ya tengo un rédito también adicional, y el ingreso de venta total sería $19,500 en el grande, que obviamente compensa más los 28,000, más el tema de forrajes, más el tema de mejora y reducción de medicamentos. Entonces, para un buen analista financiero, si uno hace un flujo de caja, realmente invertir sobre tecnologías medioambientales, cuando al principio aparece que es más costosa la inversión, analizándole en un proyecto, en un contexto integral, usándole a la tecnología para beneficio de la ganadería y de la agricultura, resulta que es una inversión excelente. Con eso les dejo mis datos de contacto, les dejo abierto un poco el panel para cualquier inquietud o necesidad y estoy a la